Estamos a 19 de diciembre de 2025, ya se oye, ¿no? El run run de las fiestas, las listas de regalos que parece que no acaban nunca y, cómo no, la clásica conversación sobre los propósitos para el año que viene. Y es curioso porque casi todos implican abrir la cartera, el gimnasio, un curso de algo, renovar el armario. Totalmente. Y todo esto en un momento en el que, como leíamos en los apuntes para hoy, la sensación general es de no llegar a fin de mes, de que los gastos suben en ascensor mientras los ingresos, bueno, van por la escalera. Es una contradicción muy de nuestra época, ¿sí? Sentir esa soga económica al cuello mientras la cultura nos bombardea con la idea de que la felicidad, pues, se compra. Justo. Y por eso el texto que tenemos hoy sobre la mesa me ha parecido una auténtica bomba. Propone darle la vuelta por completo a la idea de los propósitos de Año Nuevo. Ya te digo. Así que la misión de hoy es meternos de lleno en una propuesta radical. Propósitos que no solo cuestan 0 euros, sino que prometen ahorrar miles. Vamos a intentar desentrañar qué hay detrás de eso de la insumisión consciente y ver qué tiene que ver con la mente, con el cuerpo y con el planeta. Pues el punto de partida me parece fascinante, porque la idea de desvincular la mejora personal del gasto es en sí misma un acto casi subversivo hoy en día. Totalmente. Y esa palabra que usa el autor, insumisión, es muy fuerte. Cuando la leí, lo primero que pensé fue en una especie de, no sé, de rebeldía política o económica, pero parece que la lleva a un terreno mucho más personal, ¿no? ¿Mucho más? Arranca con una declaración que, vamos, no deja indiferente. Cito: mis propósitos para 2026 tienen una base económica revolucionaria. Es mi forma consciente de insumisión. A ver, vamos a analizar esto. ¿Qué es exactamente esta insumisión consciente? Porque no suena al típico apretarse el cinturón. No, para nada. Y esa es la clave de todo el asunto. La palabra insumisión aquí se despoja de esa connotación de simple austeridad o de privación forzada. Es un acto voluntario, deliberado. Ya. Es una negativa consciente a seguir jugando un juego, el del ciclo de consumo, que según el autor nos define y al mismo tiempo nos está destruyendo. No es no puedo comprar, es elijo no participar. O sea que cada vez que decides no comprarte esa chaqueta que te ha salido en un anuncio, no es solo para que te cuadren las cuentas a final de mes. Es algo más. Mucho más. Es un acto con una carga filosófica y, si me apuras, hasta ecológica. El autor establece una conexión directísima y muy potente. Dice algo como: cada euro que no gasto es un alivio directo para la tierra y un golpe al sistema que nos hace creer que necesitamos más. Vaya. Fíjate qué cambio de perspectiva. La insumisión se convierte en una liberación personal de esa necesidad artificial de consumir y a la vez en un acto de responsabilidad hacia el planeta. Claro. El poder cambia de manos. Dejas de ser un objetivo del marketing para ser alguien que toma una decisión con un propósito. Me gusta esa idea del cambio de poder. Pasas de ser un receptor pasivo de estímulos a un agente activo. Pero, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante para mí. A ver. El autor no propone conseguir esto a base de fuerza de voluntad, de decirse no, no y no constantemente. Dice que lo consigue, y cito, entrenando la percepción para profundizar en lo que ya tiene. Habla de una habitación, un libro, el silencio. A ver, ¿cómo funciona esto en la práctica? Porque de entrada me suena a que te tienes que aburrir como una ostra. Sí, es la reacción lógica, porque estamos programados para buscar la novedad fuera. Pero este es el núcleo de su método. Es la herramienta para desactivar el deseo de consumir desde la raíz. ¿Vale? La lógica consumista se basa en un supuesto vacío interior. Sentimos aburrimiento, ansiedad, insatisfacción. Y el mercado tiene un catálogo infinito de soluciones rápidas para llenarlo. Un móvil nuevo, una serie, unas vacaciones. Son parches externos. Parches que se despegan enseguida. Es el ciclo sin fin de la adaptación hedónica que menciona el texto, ¿no? Precisamente. Te compras algo, te da un subidón de dopamina que dura 2 días y a la semana ya estás buscando lo siguiente. Justo. Lo que propone el autor es un giro de 180 grados. En lugar de buscar fuera para llenar ese supuesto vacío, entrena a la mente para encontrar profundidad, novedad y valor en lo que ya está ahí. Ponme un ejemplo, con eso de la habitación, que parece lo más difícil. Pues mira, para una mente no entrenada, tu cuarto es siempre el mismo. Es estático,
aburrido. Pero si aplicas un entrenamiento de la percepción, esa habitación se convierte en un universo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, en lugar de mirar el móvil, te sientas 5 minutos y te dedicas solo a observar. ¿Cómo incide la luz en la pared a esta hora? ¿Qué sombras proyectan los muebles? ¿Te has fijado alguna vez en la veta de la madera de la mesa, en su textura? Ya. ¿De dónde vino ese libro que tienes ahí y qué recuerdos te trae? Es aplicar una curiosidad radical a lo inmediato, a lo que damos por sentado. Con esa actitud, una sola habitación puede ofrecerte estímulos y reflexiones para horas. Estás generando novedad desde dentro, no importándola de fuera. Es como pasar de ver el mundo en baja resolución a verlo en 4K, pero usando tu propia mente en lugar de una pantalla nueva. Es una analogía perfecta. Y lo más importante, te obliga a ser la creadora de tu propio entretenimiento, en lugar de solo una consumidora. Eso ya es un cambio de poder brutal. Exacto. La fuente de la novedad y el placer no está en el objeto nuevo, sino en la capacidad de tu percepción para descubrir capas y capas de significado en lo que ya existe. Claro. Lo mismo con un libro. No es solo leerlo, es releerlo años después y ver cómo ha cambiado tu interpretación. O con el silencio. En nuestra cultura, el silencio es un vacío incómodo que hay que llenar con música, con un podcast, con ruido. Sí. Para el autor, el silencio es un espacio fértil, lleno de potencial para la reflexión, para que surjan ideas. Cuando practicas esto, el impulso de comprar, de buscar el estímulo fuera, simplemente... Se va apagando. Sí, no porque te lo prohíbas con disciplina militar, sino porque, de verdad, ya no lo necesitas. Vale, entiendo el bienestar personal que esto puede generar, esa especie de paz o de riqueza interior, pero la promesa del autor es también económica y muy grande, ahorrar miles de euros. A primera vista me cuesta un poco conectar el encontrar fascinante la veta de la madera con tener más dinero en el banco a final de año. ¿Dónde está exactamente ese puente? El puente se construye sobre dos pilares fundamentales que el autor describe: la armonía mental y la armonía corporal. Es aquí donde la filosofía se vuelve increíblemente práctica y tangible. De acuerdo. Empecemos por la mente. El texto habla de darle proporción a los pensamientos y evitar esa adaptación hedónica de la que hablábamos. ¿Qué significa darle proporción a los pensamientos? Suena un poco abstracto. Significa entrenarse en observar tus propios procesos mentales sin dejarte arrastrar por ellos. Es metacognición. Te das cuenta de que surge un pensamiento de «necesito unas vacaciones» o «qué aburrimiento, ojalá tuviera un coche nuevo». Y en lugar de creértelo a pies juntillas. Exacto. En lugar de identificarte con ese deseo y empezar a mirar vuelos o concesionarios, lo observas como lo que es: un impulso pasajero, un producto de un condicionamiento cultural. Al no alimentarlo, pierde fuerza. Entiendo. Al cambiar la forma de pensar, como dice el texto, encuentras satisfacción en el propio acto de pensar, de crear, de recordar. Tu mente se convierte en una fuente de gozo en sí misma. Y claro, si tu propia mente es un lugar interesante en el que estar, eres mucho menos dependiente de lo que el mercado te vende como bienestar. Infinitamente menos. La última serie, el planazo de fin de semana, la terapia de compras, todo eso pasa a un segundo plano. No es que te niegues a ello, es que ya no partes de una sensación de carencia que necesites llenar. Vale, ese es el primer pilar del ahorro. ¿Y el segundo? El segundo es el cuerpo. El autor es muy concreto, trabajando todos los músculos en su movimiento e intensidades, reduciendo la comida y aumentando la respiración. Sí, esa parte me llamó la atención. Pero para mucha gente, el gimnasio de 200 euros al mes o la clase de yoga boutique es su forma de conectar con el cuerpo. El autor sugiere abandonar eso también. No necesariamente, pero creo que la propuesta va a la raíz. Piensa en cuánto dinero gastamos para sentirnos bien físicamente. Suplementos carísimos, ropa deportiva de marca, barritas energéticas, comida procesada healthy, fisios. Ya, la lista es interminable. El autor propone volver a lo esencial. Un cuerpo que se siente bien por sí mismo, porque es fuerte, flexible y funcional, no necesita tantos aditivos externos. Habla de algo tan básico como disfrutar del simple acto de respirar profundamente, de sentir tus músculos trabajando, ya sea subiendo escaleras o haciendo ejercicios en casa. Y cuando el bienestar nace de dentro, de tu propia capacidad física. Dejas de necesitar comprarlo fuera. ¡Ostras! Claro, visto así, el ahorro no es el objetivo, es la consecuencia. Es un efecto secundario. Has dado en el clavo.
Eso lo cambia todo. No estás sufriendo para ahorrar, no estás renunciando a cosas que deseas. Estás trabajando en tu bienestar y como resultado, el dinero se queda en tu cuenta. Ese es el cambio de paradigma más revolucionario de esta filosofía. El autor lo dice explícitamente, haciendo del ahorro una consecuencia natural, no un sacrificio. Es que nuestra cultura nos ha enseñado que ahorrar es doloroso, es una resta. Sí, es una renuncia. No salgo a cenar para ahorrar, no me compro esto para ahorrar. Implica una lucha constante. Aquí, el enfoque es el opuesto. Ajá. El objetivo primario es alcanzar un estado de armonía y de gozo mental y corporal. Y cuando te acercas a ese estado, de forma natural, lógica, sin esfuerzo, dejas de necesitar muchas de las cosas que antes comprabas para sentirte mejor. El ahorro no es la meta, es la prueba de que estás alcanzando la meta. Exactamente. Es una idea increíblemente liberadora. Le quita toda la carga de culpa y de sufrimiento que asociamos con el ahorro. No es un no puedo permitírmelo, es que ya no lo necesito para ser feliz. Exacto. La motivación es positiva, es una búsqueda, buscar el gozo, en lugar de ser negativa, evitar el gasto. Y eso, a largo plazo, es infinitamente más sostenible que cualquier presupuesto basado en la pura fuerza de voluntad. Vale, tenemos las piezas, la mente, el cuerpo, la percepción, el planeta, la economía. Pero me pregunto, ¿qué une todo esto? Porque si no, podrían ser solo buenos hábitos por separado, ¿no? Sí. El autor parece dar a entender que hay algo más grande, un pegamento que lo cohesiona todo, y habla de la coherencia entre lo que pienso y lo que hago. La coherencia es el aglutinante, el cemento que une los ladrillos. Sin ella, todo esto sería un conjunto de técnicas de autoayuda inconexas. Podrías meditar por la mañana y luego tener un ataque de compras compulsivas por la tarde. Claro. Podrías hacer ejercicio y luego sentir un vacío existencial. La coherencia de la que habla el texto significa que tu filosofía de vida, esa insumisión consciente, se refleja en cada pequeña acción de tu día. En todo. En lo que comes, en cómo te mueves, en qué inviertes tu tiempo y, por supuesto, en qué no gastas tu dinero. Es alinear tus valores más profundos con tu comportamiento diario. Eso es, y esa integridad personal, esa falta de fricción entre lo que crees y lo que haces, es una fuente de poder y satisfacción inmensa en sí misma, según el texto. Ya no hay disonancia cognitiva. ¿Y entonces? Y es entonces cuando el autor eleva la propuesta a un plano casi espiritual, hablando de una vida más allá de la muerte como premio. Sí, esa parte final, te confieso que me descolocó un poco. Suena, no sé, un poco místico, ¿no? ¿Cómo encaja esto en una filosofía que por lo demás parece tan práctica y terrenal? Es una recompensa religiosa. Es una pregunta muy pertinente. El autor lo presenta de una forma muy particular. Dice que no es mera especulación. No lo plantea tanto como un dogma de fe, sino como la culminación lógica de una vida vivida de esta manera. Ah, vale. La idea subyacente parece ser que si logras vivir en total armonía con todo, con tu ética, con tu comunidad, con el planeta, con tu cuerpo, con los elementos, esa existencia adquiere una plenitud y un valor tan grande que de alguna forma trascienden la propia vida física. Entiendo. No es tanto una promesa de un paraíso celestial, sino la idea de que una vida de coherencia total tiene un valor intrínseco que perdura, que deja una huella, Eso es. que va más allá de lo material. Exactamente. Es como si el premio a una vida perfectamente afinada, como un instrumento musical, fuera que su eco, su vibración, continuase de alguna forma. Le da un propósito último, un para qué final a toda esa disciplina diaria. El ancla trascendente. Sí, el ancla que da sentido a todo lo demás, más allá de simplemente ahorrar dinero o incluso de aliviar la presión sobre el planeta. Es increíble cómo hemos ido escalando. Empezamos con un problema muy práctico y terrenal, como es la presión económica de estas fechas, Sí. y hemos llegado a una solución que parece simple en la superficie, propósitos de coste cero, pero que en el fondo es una profundísima práctica filosófica sobre el valor, la percepción y la armonía con el universo. Y esa es la belleza de la propuesta. No te pide que te vayas a una cueva a meditar. Te pide que transformes tu vida cotidiana, tu habitación, tu cuerpo, tu mente, en el campo de práctica. Cierto. Refuerza la idea de que la verdadera riqueza y la auténtica libertad no provienen de adquirir más, sino de necesitar menos. Y no a través de la privación, sino al descubrir el valor infinito y la fuente inagotable de interés y placer que ya residen en lo que somos y en lo que tenemos. Sin duda.
Y me quedo pensando en algo. El texto se centra muchísimo en el individuo, en esta desactivación personal de la necesidad de consumir. Pero nos deja una pregunta flotando en el aire. A ver, Si una persona logra esta armonía y, en efecto, se retira en gran medida del sistema de consumo convencional, ¿qué pasaría si esta idea de insumisión consciente se extendiera a nivel comunitario? ¿Qué tipo de sociedad emergería si el ahorro se convirtiera para muchos en una consecuencia natural del bienestar y no en un sacrificio constante?